Velázquez Guzmán, soy instructor, dice. Bien, en esta oportunidad tenemos el curso de uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales, más conocido como las hojas HDSM o también hojas MSDS, que vienen a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, este curso, en cumplimiento al artículo 75 de nuestro Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. Bien, entonces iniciemos con este curso. Introducción. Las hojas MSDS son documentos que los trabajadores que manipulan y transportan materiales peligrosos deben conocer para minimizar la ocurrencia de accidentes o su potencial de daños, ¿no? Si estos se producen. Bien, entonces, en la unidad minera, una de nuestras obligaciones es conocer, ¿no?, el contenido de estas hojas MSDS y que toda sustancia química, todo material peligroso, productos químicos, deben contar con estas hojas MSDS. A la vez que, por supuesto, tienen que estar rotulados también. Veamos definiciones. Definición de material peligroso, ¿no? O algunos, ¿no? Algunos expertos o ingenieros de seguridad suelen llamarlo también como MATPEL, ¿no? Es lo mismo, material peligroso o MATPEL, ¿no? O también puedo decir sustancia peligrosa, producto químico peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es un material peligroso? Un material peligroso es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas pueden ocasionar daños ¿a quiénes? A los humanos, al medio ambiente y también a los bienes, ¿eh? Pueden ocasionar daños. Y lo más importante siempre en nuestra vida personal, ¿no? El ser humano, ¿no? ¿Ya? Entonces es toda sustancia química que puede causarnos daños, ¿no? Las hojas de datos de seguridad de materiales, ¿no?, ¿qué vienen a ser? ¿Cuál es su importancia? Ya decíamos, HDSM en español, ¿no?, o en inglés MSDS, ¿no?, del inglés también. En español HDSM. ¿Qué es HDSM? ¿Qué significa? Ahí está, las siglas. Es una hoja de datos de seguridad de materiales que permite comunicar en forma muy completa y clara los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas, ¿no? Salud, ambiente y seguridad. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencias, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿no?, en resumen, ¿qué información nos dan estas hojas MSDS? ¿Cuál es su importancia, ¿no? Entonces, toda hoja MSDS o HDSM nos va a dar dos informaciones importantes, dos cosas importantes. ¿Y cuáles son? Uno, nos van a ofrecer o nos van a informar sobre los peligros de una sustancia química, de un producto químico. La segunda información, ¿no?, ¿qué hacer en casos de emergencia, ¿no? Emergencias, derrames, incendios por sustancias químicas, accidentes personales por inhalación, intoxicación, ¿eh? Entonces, dos cosas, no olvidemos. Nos indican los peligros de cada sustancia química y qué hacer en caso de emergencias. Su utilidad, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de estas hojas MSDS o HDSM? Estas hojas están diseñadas para ayudar a las personas respecto a cómo trabajar con una sustancia química de una manera segura en su área de trabajo y qué hacer si ocurre algún evento, ¿no? Esto ya lo indicaba, ¿no? Nos indica prácticamente todas las precauciones, ¿no?, incluso el uso de EPPs, cómo es el manejo, ¿eh? Y finalmente, ¿qué hacer en caso de emergencias, ¿no? Por ejemplo, un intoxicamiento, un derrame, un amago de fuego, ¿eh? Esa es la utilidad de las hojas MSDS. Básicamente dos cosas importantes, ¿no? Conocer los peligros y qué hacer en caso de emergencia.
¿quiénes suministran las hojas MSDS? ¿O quiénes nos tiene que dar? ¿Quiénes nos tiene que brindar? Las hojas MSDS las suministran los fabricantes, también el importador, también el distribuidor y el comerciante final. ¿Cuál es el formato de estas hojas? HDSM o MSDS, que es lo mismo en español y en inglés, ¿no? ¿Cuál es la estructura, ¿no? ¿Qué información debe llevar? ¿En qué norma, en qué reglamento lo indica? En realidad, no existe un formato específico prescrito para la presentación del contenido de las hojas MSDS. Entonces, no hay un formato que todos deben cumplir. Es por este motivo que las hojas HDSM de los distintos fabricantes pueden diferir sustancialmente en cuanto a su organización y apariencia, a pesar de que presentan los datos requeridos. Entonces, ¿qué nos indica ello, no? Entonces, las hojas MDS no son uniformes, pueden ser distintos, pueden diferir. Por ejemplo, antes del 2014, no todas las hojas MSDS tenían 16 secciones, ¿no? Eran distintos. Sin embargo, el año 2014, las normas ANSI, pues ellos sugieren, ¿no? Las 16 secciones, ¿no? Y acá lo indica, ¿no? Para ayudar a darle un orden al formato de las hojas HDSM, el Instituto Americano de Normas Nacionales, esto es ANSI de los Estados Unidos, ha publicado una norma voluntaria que prescribe la división de los datos de las MSDS en 16 secciones. ¿Ya? Entonces, ANSI sugiere, ¿no?, una estructura de 16 secciones. ¿Ya? Entonces, a esta norma ANSI desde el 2014, pues muchos fabricantes como que lo han asimilado, se han adherido, ¿no? Entonces, hoy en día la mayor cantidad de hojas MSDS tienen 16 secciones. Y aquí estamos viendo justamente las 16 secciones que sugieren las normas ANSI, del 1 al 16, los cuales están agrupados en secciones, en 4 secciones, ¿no? Y así lo comprendemos mejor, ¿no? En la sección 1, dice producto e identificación de la compañía, ¿no? Básicamente el nombre de la sustancia química, quién es el fabricante. 2, identificación de peligros. 3, composición e información sobre ingredientes. Entonces, en esta sección 3 es básicamente la identificación de la sustancia, del producto químico. Identificación. En la sección, ¿no? Estamos viendo la agrupación en 4 grandes secciones, ¿no? Emergencias, de 4 al 6. Ahí están las secciones. Medidas de primeros auxilios. 5, sección 5, medidas en caso de incendios. 6, medidas en caso de vertido accidental, ¿no? Entonces, estas 3 secciones corresponden a emergencias. ¿Qué hacemos, no? Hay derrames, fuegos, incendios, daños a la persona, primeros auxilios. De la sección 7 a la sección 10, ellos corresponden al manejo y las precauciones que se debe tener, ¿no? 7 dice manejo y almacenamiento. ¿Cómo debemos almacenar? Compatibilidades con otras sustancias químicas. Sección 8, controles de exposición y protección personal. EPP. ¿Qué EPPs debemos utilizar? 9, propiedades físicas y químicas. Sección 10, estabilidad y reactividad. Todos ellos en manejo y precaución, ¿no? Muy bien clasificados, ordenados. De la sección 11 a la sección 16, ahí está la información complementaria. Por ejemplo, sección 11, información toxicológica. Esto lo vamos a ver en cada una de estas secciones, lo vamos a detallar, ¿no? Información toxicológica, ¿no? Básicamente a la salud de la persona. Información ecológica, medio ambiente, consideraciones de disposición, información sobre el transporte, informaciones reglamentarias, informaciones adicionales, ¿no? Entonces, estas son las 16 secciones sugeridas por ANSI, norma internacional, pero que en realidad
la mayor cantidad de hojas MSD se han adherido o cumplen con estas 16 secciones, ¿no? La mayor cantidad, ¿no? Secciones organizadas que responde a las preguntas, ¿no? ¿A qué preguntas debe responder estas secciones organizadas? Uno, dice identificación, ya lo veíamos hace un momento, ¿no? Desde la sección 1 hasta la sección 3, ¿no? Este debe responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el material y qué necesito saber? ¿Qué sustancia? ¿Cuál es esa sustancia química? ¿Y qué necesitamos saber? ¿No? ¿Y qué necesitamos saber también inmediatamente después de una emergencia? Sección 2. Ahí indica las secciones del 4 al 6, ¿no? Sobre emergencias. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? ¿Cómo actuamos? Inmediatamente. Nosotros somos los primeros en responder, ¿no? Sección 3. Manejo y precauciones. Esto va desde la sección 7 a la sección 10. Responde a la pregunta, ¿cómo puedo prevenir que ocurran situaciones peligrosas, ¿no? Básicamente prevenir todas esas situaciones peligrosas. 4. Complementar, ¿no? Sección del 11 al 16, ¿no? ¿Existe alguna otra información útil acerca de este material? Entonces pueden haber otras informaciones de fuentes confiables. Bien, entonces aquí vemos la responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Nuestra responsabilidad como trabajador. ¿Qué responsabilidad tenemos? 1. Conocer los detalles descritos en las hojas HDSM antes de manipularlos. Hay que leerlos. ¿Qué más? Usarlos o almacenarlos a fin de informarse de los peligros de los productos químicos. Entonces, importante conocer las hojas MSDS, importante leer. Y si tenemos alguna duda, consultar con nuestro supervisor inmediato. ¿Qué más? Dice, responsabilidad. Seguir las instrucciones y medidas de control indicadas en las etiquetas y hojas HDSM. ¿Qué más? Utilizar el equipo de protección personal indicado en las hojas MSDS. Entonces, si bien es cierto, hay un documento como los PETs, los procedimientos, donde también indican los EPPs que debemos utilizar para realizar una tarea. En caso de sustancias químicas, el documento más importante, el cual nos indica qué EPPs debemos utilizar, son estas hojas MSDS. MSDS o HDS, ¿no? Lo mismo. Bien, aquí vamos a ver el contenido de las hojas HDSM y o MSDS. Entonces, las 16 secciones. Entonces, empecemos con la sección 1, ¿no? Identificación. En esta sección nos va a indicar el nombre del producto, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos? Una sustancia, aquí vemos sodium cyanide, este está en inglés, es el cianuro de sodio, cianuro de sodio, utilizado en procesos metalúrgicos. Por ejemplo, una sustancia química muy conocida, la lejía, lejía, nombre del producto químico, ejemplo, lejía. ¿Qué más debe haber aquí en esta sección? Otros medios de identificación, por ejemplo, familia de ese producto, sinónimos, con qué otros nombres se conoce a esa sustancia química. ¿Qué más? Uso del producto y restricciones. ¿Qué más? Dirección y número de teléfono de la empresa que fabrica ese producto, del importador, del distribuidor. Números de teléfonos en caso de emergencia, ¿no? Es lo que nos indica. Básicamente, estamos en la sección 2, identificación del peligro. Esta sección es bastante importante, ¿no? Porque en esta sección vamos a identificar los peligros, ¿no? Peligros a la persona, peligros al medio ambiente, peligros a la infraestructura, ¿no? Entonces dice, identificación de peligros. Clasificación de peligros, dice, ¿no? Clase, categoría de la sustancia o de la mezcla, ¿no? O una descripción de los peligros identificados, los peligros físicos o de salud que no están clasificados. B.
Elementos de las etiquetas, símbolos, imagen o el nombre del símbolo. Por ejemplo, llama, ¿no? Cuando es inflamable, aquí, ¿no? Si se llegan a ver, ¿no? Peligro de inflamabilidad, llama. Si encontramos un cráneo y tibias cruzadas, aquí vemos, ¿no? Ahí está, nos indica peligro tóxico o venenoso, y así, ¿no? Identificación mediante señales, etiquetas, ¿no? O rótulos. ¿Qué más? Palabras clave, declaración de peligros, precaución, ¿no? Otros peligros que no conducen a una clasificación, por ejemplo, peligros de metal fundido. ¿Ya? Entonces, en esta sección 2 básicamente nos indica cuáles son los peligros a la salud, incluso al medio ambiente. Sección 3. Composición y o información de ingredientes, ¿no? ¿De qué está compuesto una sustancia química? ¿Qué elementos lo componen? ¿No? Toda sustancia química está compuesta, ¿no? Por distintos elementos, ¿no? Así como, digamos, el elemento más abundante en la Tierra, el agua, está compuesto de dos elementos, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? H2O, algo así, para entenderlo, ¿no? Entonces, toda sustancia química está compuesto por distintos elementos, ¿no? Y aquí nos va a indicar el nombre químico, ¿eh? Nombre químico. En la sección 1, recuerda, hicimos un ejemplo con la lejía, es nombre de la sustancia, ¿no? Lejía. En este caso va el nombre químico. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre químico de la lejía? Hipoclorito de sodio, ¿no? Sí, hipoclorito de sodio, bastante conocido, ¿no? Entonces va el nombre químico, el nombre común, sus sinónimos también, nombre, número de registro del CAS, ¿no? Chemical Abstract Service, ¿no? Estos son normas internacionales, ¿no? Para identificarlos. Nombre químico de impurezas, solventes estabilizados y o aditivos que contribuyen a la clasificación del producto, ¿no? Entonces aquí nos indica de qué elementos están compuestos, ¿no? Así como hacía el ejemplo del agua. Sección 4. Primeros auxilios. En esta sección nos va a indicar las medidas de primeros auxilios por vía de exposición, ¿no? Entonces, estas sustancias, al inicio decíamos de que estas sustancias químicas o materiales peligrosos pueden estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces, al estar en estos tres estados, pueden ingresar por distintas vías a nuestro organismo. Uno, pueden ingresar vía inhalación en estado gaseoso o en estado sólido, pero en partículas, ¿no? Suspendidas, o estoy hablando del polvo, ¿no? Puede ingresar mediante el polvo, las vías respiratorias, inhalación en estado de polvo o, decía, ¿no? En estado gaseoso, por inhalación. También pueden ingresar por contacto con la piel, contacto con los ojos, ¿sí? A través de los poros de la piel, una sustancia líquida puede ingresar por los ojos también. También pueden ingresar vía ingestión. ¿Y cómo es posible que puedan ingresar vía ingestión? Estamos hablando por la boca, ¿no? Pues alguien lo puede confundir. Por eso es algo importante de que nunca debemos transvasar sustancias químicas en envases que han contenido alimentos, ¿no? Cuando digo transvasar, puedo decir verter, ¿no? Entonces, nunca en envases de sustancias, de alimentos, ¿no? Alguien lo puede confundir con una gaseosa, con un yogur, ¿no? Y nos ingestionamos, ingresa, ¿no? Bien, ¿qué más dice? B, síntomas y efectos más importantes, agudos o retardados, ¿no? Entonces aquí en esta sección 4 nos indica los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas, por ejemplo, puede haber? Mareos, náuseas, si es contacto con la piel y ojos, irritación de la piel, ¿no? Ya son síntomas, irritación de la piel, quemadura de la piel, lo mismo sucede en los ojos, irritación de los ojos, quemadura de la córnea de los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos primeros auxilios, ¿no? En estas hojas nos va a indicar
por ejemplo, ¿no? Si podemos lavar esa parte afectada, tal vez con agua y jabón, tal vez tan solamente con agua, ¿qué más nos puede indicar? El tiempo de lavado, en el caso de ojos, ¿no? Generalmente unos 15 minutos, lavado si nos hemos eh, derramado en alguna parte del cuerpo, acudir a una ducha, por cuánto tiempo tenemos que estar en agua, ¿no? Todo aquello, toda esa información de primeros auxilios. ¿Qué pasa si la víctima se intoxicó, se envenenó, perdió conciencia? También nos va a indicar qué hacemos en primeros auxilios. Si le damos el RCP, toda esa información nos indica en esta sección 4. ¿Qué más? Atención médica inmediata o tratamiento especial si es necesario, ¿no? Atención médica. Sección 5. Medidas de lucha contra incendios. Hay muchas sustancias químicas que arden. Por ejemplo, aquí dice, medios de extinción adecuados e inadecuados. ¿Esto qué se refiere? ¿No? Medios de extinción adecuados y inadecuados. Les decía de que hay muchas sustancias químicas que pueden arder, no solamente las sustancias inflamables, ¿no? Por ejemplo, los santatos utilizados en planta bastante son sustancias que arden, santatos, el tiner, aguarrás, éter, cetonas, barnices, lacas, son sustancias que arden. Entonces, aquí nos va a indicar los medios de extinción. Eso nos indica qué agente extintor es ideal para apagar esos fuegos debido a estas distintas sustancias químicas, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen distintos tipos de extintores con distintos agentes, ¿no? De CO2, agua, espuma, polvo químico seco, polvo químico seco o químicos húmedos. Entonces, esa información nos va a dar, ¿no? Riesgos específicos derivados del producto peligroso. Por ejemplo, productos de combustión peligrosos. Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en la unidad minera, en nuestra brigada contra incendios, ¿no? ¿Qué EPPs deben utilizar, ¿no? Para combatir, controlar incendios debido a sustancias químicas? Sección 6. Medidas para liberación accidental. ¿Qué significa liberación accidental? O sea, derrames, ¿no? Derrames de cualquier sustancia. Dice, A. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia. Entonces, en esta sección nos va a indicar qué EPPs necesitamos utilizar para atender o controlar un derrame. ¿Qué más? Métodos y materiales de contención y de limpieza. En nuestro kit antiderrames, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? Pues hay que leer las hojas MSD y aquí justamente nos va a indicar, ¿no? ¿Qué materiales, qué cosas necesitamos para controlar un derrame? Aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, estos salchichones, ¿no? Está formando ahí un dique para evitar que pase, ¿no? Entonces, en esta sección se dice toda esa información, ¿no? Todo lo que necesita antiderrames, EPPs personales y el kit antiderrames. Sección 7. Manipulación y almacenamiento. Aquí indica, ¿ve? Precauciones para una manipulación segura, ¿ve? Entonces el personal básicamente que trabaja en almacenes, los que están más expuestos, ¿no? Almacenes de sustancias químicas. Entonces, en esta sección 7 nos debe indicar todos los EPPs que necesitamos, desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Qué EPPs necesitamos? Tal vez guantes de látex, guantes de nitrilo, guantes que no pasen ninguna sustancia química. Entonces, EPPs, ¿no? Aquí dice, ¿no? Precauciones para una manipulación, ¿no? Almacenamiento, ¿no? En almacenamiento aquí nos indica, ¿ve? Incluye incompatibilidades, ¿no? Aquí nos va a indicar qué sustancia química con qué otra sustancia química se pueden almacenar juntos y que no representan ningún riesgo.
Indica también con qué otra sustancia química se pueden almacenar en el mismo ambiente, pero tal vez distanciados, separados, divididos por algún material, ¿no? Separados. O también nos indica si no se pueden almacenar nunca, no pueden estar juntos. Por ejemplo, ¿no? En la actividad minera, ¿no? Utilizamos los explosivos. Estoy hablando ya de los polvorines. Los polvorines no son otra cosa más, también ambientes de almacenaje, ¿no? Pues están muy bien diseñados, ¿no? Nunca podemos almacenar, por ejemplo, dinamitas, emulsiones, ¿no? Dinamitas, emulsiones con accesorios de voladura. Nunca, ¿no? Son incompatibles. Del mismo modo, oxígeno con acetileno, ¿no? No deben almacenarse juntos, ¿no? O si se almacenan, hay que leer sus hojas MSDS y deben estar distanciados, ¿no? Entonces, todo aquello, toda esa información de compatibilidad e incompatibilidades lo vamos a encontrar en esta sección 7, ¿no? Y las precauciones de manipulación. Sección 8. Controles de exposición y protección personal. A. Parámetros de control, incluidas las directrices de exposición ocupacional o límites de exposición biológica y la fuente de esos valores. Entonces aquí nos dice controles de exposición, límites de exposición. Esto ahí nos va a indicar, por ejemplo, a qué concentración representa un riesgo a la salud. Por ejemplo, una sustancia química bastante venenosa, que lo indica incluso en nuestro reglamento, el Decreto Supremo 024, ¿no? En el reglamento indica en el anexo 15, ¿no? Los límites máximos permisibles. Es algo similar, es esa información, ¿no? Mucha de esa información está aquí también en las hojas MSDS, o sección 8. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del gas cianhídrico, ¿cuánto es el límite máximo? 4.7 partes por millón. Si pasa más de 4.7 partes por millón, representa riesgos a la salud. Por debajo de 4.7 partes por millón, según el reglamento, no representa un riesgo a la salud. Entonces, así, algo similar, en esta sección 8 vamos a encontrar los límites de exposición a las distintas sustancias químicas. ¿Qué más nos indica en esta sección 8? Controles técnicos apropiados, ¿no? Las medidas de control, controles de ingeniería, ¿no? Digamos, los controles a los riesgos. Y si tenemos controlados los riesgos, no debe suceder accidentes. C. Medidas de protección individual, por ejemplo, equipo de protección personal, ¿no? Y aquí ya estábamos mencionando también en las secciones anteriores el EPP, y acá lo detalla, lo especifica, ¿no? ¿Qué EPPs debemos utilizar desde la cabeza hasta la punta de los pies y debemos estar bien protegidos? Aquí como en la imagen vemos, ¿no? Trajes químicos, hay trajes químicos semiencapsulados, encapsulados, respiradores, filtros, ¿no? Ante partículas, filtros para cada tipo de gases, o también puede haber un EPP autónomo. Y entonces, es importante leer esta sección 8 y conocer los EPPs. Sección 9, propiedades físicas y químicas. En esta sección básicamente nos va a dar a conocer como una descripción de la sustancia química, por ejemplo, su apariencia, ¿no? ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué olor tiene? Puede ser un olor desagradable, ¿no? El olor, el estado físico, ¿no? Sólido, líquido. D, el pH. pH es indica la concentración de hidrógeno, ¿no? El potencial hidrogenado o hidrógeno iónico. Lo opuesto a pH, cuando hablamos de ácidos, por ejemplo, los ácidos tienen un pH menor a 7, ¿no? Son bastante, su pH de 1 a 7. Los básicos de 7 a 14, ¿no? Entonces nos indica el potencial hidrogenado, pH. E, presión de vapor y la temperatura. F, densidad de vapor. Punto de ebullición, a qué temperatura hierve, ¿no?
punto de congelación, punto de fusión, ¿no? En qué temperatura se vuelve líquido, eso es lo que nos indica. Gravedad específica, densidad, velocidad de evaporación, coeficiente de reparto. Este coeficiente de reparto es como un grado de solubilidad, que otras sustancias químicas es soluble, ¿no? ¿Qué más? Viscosidad de la sustancia, solubilidad en agua. Sección 10. Estabilidad y reactividad. En esta sección nos va a indicar la estabilidad química. Cuando hablamos de estabilidad química, todo material, sustancia química, ¿no? Tiene una fórmula química. Tiene una fórmula química. ¿Qué pasa si esta sustancia química se le somete a distintas temperaturas, ¿no? Temperatura ambiente y de ahí sigue subiendo, va a cambiar esa composición química. Va a cambiar la composición química a las distintas temperaturas. Eso es básicamente que nos va a indicar en esta sección. Estabilidad química. Si es estable a distintas temperaturas, puede cambiar, cambio violento. B, condiciones que deben evitarse para evitar que cambie de composición química. C, incompatibilidad con otros materiales. D, productos de descomposición peligrosos. Descomposición, porque hay un cambio en la fórmula química, no está cambiando. Polimerización peligrosa, si se puede expandir, polimerización. Entonces esto básicamente nos indica si la sustancia química a distintas temperaturas cambia de composición y si llega a un punto, si puede explotar, puede detonar, ¿no? Y eso sucede con las dinamitas, por ejemplo. Una dinamita, una munición, pueden detonar bajo ciertos factores, ¿no? Como impacto, rozamiento, calor. ¿No? Una dinamita, por ejemplo, tiene una composición química, tiene una fórmula química, y bajo estos otros agentes cambia de composición química violentamente, y esa es la explosión, y se convierte en gases, ¿no? Formando gases, ¿no? CO2, nitrógeno, cambio, a eso se refiere, ¿no? El cambio de la composición. Sección 11. Información toxicológica. Dice, descripción concisa pero completa de los diferentes efectos tóxicos para la salud y los datos utilizados para identificar esos efectos, incluyendo información sobre las posibles vías de exposición, inhalación, ingestión, contacto con la piel, síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas pueden ingresar vía inhalación, vía los poros de la piel, ¿no? Ingestión también, ¿no? Entonces, la toxicología se refiere a efectos adversos a la salud, ¿no? Estas sustancias químicas, ¿qué efectos adversos a nuestra salud nos pueden originar? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Nos puede producir, perdón, aquí en la imagen, pueden causar daños a los distintos órganos. ¿A qué órganos nos puede causar daños? ¿A quién afecta? A la piel, a los ojos, a riñones, ¿no? Por ejemplo, a los dientes, ¿no? Va a depender también el tiempo de exposición. Síntomas relacionados, náuseas, vómitos, mareos, irritaciones. Los efectos de los aquí efectos retardados, inmediatos y crónicos, ¿no? Producidos por una exposición a corto plazo y largo plazo. Hay sustancias químicas que pueden causar efectos en retardo, como los gases, pueden ingresar a los pulmones, en ese instante nos sentimos, pero al transcurrir el tiempo, ahí recién se dan los efectos. Medidas numéricas de toxicidad, ¿no? Tienen límites permisibles, ¿no? Sección 12. Información ecológica. Cuando hablamos de ecología, la ecología es la disciplina que estudia, ¿no? a los seres vivos, distintos seres vivos, ¿no? Su interrelación
y su interrelación, su interacción con el medio ambiente. Entonces, aquí nos va a indicar de qué modo va a afectar a nuestro medio ambiente, ¿no? Suelo, fuentes de agua, básicamente. Básicamente en estos dos, suelos, fuentes de agua y de qué modo afecta a la vida que existe, ¿no? En el suelo y en el agua. Aquí nos indica ecotoxicidad acuática y terrestre cuando esté disponible. ¿De qué modo va a afectar a los distintos tipos de vida, ¿no? Tanto en el agua, tanto en el suelo? En el suelo, cuando hablo de suelo, también me refiero a la microfauna. En el suelo vamos a encontrar pues, hongos, lombrices, bacterias, ¿no? Microfauna, no solamente la fauna que vemos, ¿no? Tal vez aves y distintos mamíferos también afecta a la microfauna. ¿Qué más dice? Persistencia y degradabilidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puede estar una sustancia química ahí en el suelo? ¿En cuánto tiempo se degrada una sustancia química? O el agua, en agua, ¿no? También, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se va a degradar esa sustancia química en fuentes de agua? ¿O no se degrada? ¿O puede persistir? Esa información nos da en esta sección 2, ¿no? Si se degrada o no se degrada. Potencial bioacumulativo. Esto significa que al no degradarse puede ir acumulando, ¿no? La concentración de estas sustancias químicas. Movilidad en el suelo y otros efectos adversos. Entonces, información ecológica. ¿De qué modo afecta a la vida acuática, ¿no? Básicamente los peces. Y en el suelo, ya lo decía, ¿no? Hay distintos tipos de animalitos, ¿no? Mamíferos y microfauna. Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación. ¿Cómo eliminamos estos residuos de sustancias químicas, envases de sustancias químicas? ¿Cómo lo eliminamos, ¿no? Todo eso nos va a indicar en la sección 13 de estas hojas en SDS. La información sobre el manejo seguro para su eliminación y métodos de eliminación, incluyendo los envases contaminados, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias químicas que utilizamos en las distintas actividades que el ser humano realiza, pues encontramos un sinfín de sustancias químicas, desde muy dañinas, altamente dañinas, medianamente dañinas, levemente dañinas, ¿no? Empecemos desde cianuros, ácidos, thinner, hasta pinturas, ¿no? Por eso digo altamente dañina, mediamente dañina, levemente dañinas, ¿no? Entonces, en esta sección 13 nos va a indicar cómo se eliminan sus restos, sus residuos, sus envases. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no? Envases de sustancias químicas ahí muy bien aplastados, ahí comprimidos, ¿no? Estos tienen un proceso especial, ¿no? En las recicladoras tienen un manejo, un proceso especial, ¿no? Pasan por lavados especiales y se llega a reutilizar, ¿no? Se vuelve a utilizar, perdón, su uso, por ejemplo, en este caso de plásticos, se vuelven a utilizar para darles, hacer envases nuevos, pero para sustancias químicas, no para otro uso, ¿no? Como bolsas de plástico, no, eso no. Se reutilizan, pero para que sigan siendo envases de sustancias químicas, ¿no? Entonces hay procesos, ¿no? Eso ya corresponde a las recicladoras, ¿no? Sección 14. Información para el transporte. En esta sección va a indicar de cada sustancia química el número de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahí están los códigos, ¿no? Cuando se va a transportar, ¿no? Designación oficial de transporte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué más? Las clases de peligro para el transporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí vemos un pequeño el rombo, ¿no? Clases de peligro. Grupo de embalaje, si es aplicable. Peligros ambientales, por ejemplo, polución marina, transporte a granel, en su caso, precauciones especiales. Entonces, básicamente todas las etiquetas, las señalizaciones, el rombo NFPA, la clasificación de las Naciones Unidas, los códigos de las Naciones Unidas y toda la documentación, ¿no? Precauciones especiales.
Sección 15. Información reguladora o información reglamentaria. Información reglamentaria con respecto a la seguridad, a la salud, normativas ambientales específicas para el producto. Entonces, en estas informaciones reguladoras, al inicio veíamos, ¿no?, de que quienes emiten, quienes brindan las hojas MSDs, desde el fabricante hasta el distribuidor, el comerciante. Entonces, ya, ¿no? Entonces, en esta sección 15, vamos la información de las normas nacionales, por ejemplo, se añade. En la sección 16, las demás informaciones. Revisiones de las últimas versiones de las hojas MSDS, recomendaciones adicionales no detalladas en el ítem anterior. Entonces, aquí añaden, ¿no?, añaden las demás informaciones, o sea, mucho más información, pero de fuentes confiables. Bien, hemos visto las 16 secciones sugeridas por las normas ANSI, ¿ya? Entonces, importante, ya que la mayor cantidad de las sustancias químicas cumplen con esa norma ANSI, la mayor cantidad. Bien, aquí vamos a ver consideraciones generales, ¿eh?, con el manipuleo de sustancias químicas y el uso de estas hojas MSDS. Uno dice, las hojas de seguridad MSDS o HDSM deben estar publicadas en cada lugar donde se almacenen, se manipulen o transporten, ¿no?, en las diferentes operaciones. Dos, cada área deberá disponer del registro de las hojas MSDS de los productos químicos que utilizan, ¿eh?, en cada área, almacén, planta, mina, medio ambiente, ¿eh?, en todas las áreas. 3. Todas las hojas de seguridad HDSM, MSDS, emitidas por el fabricante deben estar actualizadas en todas las áreas usuarias, ¿no? Deben estar actualizados. Y algo importante, ¿no?, cuando hay hojas MSDS que vienen desde el fabricante, pueden estar en idioma inglés, ¿no?, un idioma bastante usado, ¿no?, el inglés. ¿Ya? Entonces, nuestras hojas MSDS deben estar en idioma español, ¿no?, cosa que así no tengamos complicaciones de estar ahí intentando descifrar el inglés, ¿no? Entonces, mejor en español, ¿eh? ¿Sí? La misma hoja MSDS, pero en versión español, ¿eh?, algo importante. 4, dice, el área de almacén deberá solicitar al proveedor las nuevas hojas. Antes de iniciar cualquier trabajo que involucre el uso de productos químicos, se deberá de leer detenidamente las hojas MSDS. Entonces, leer. Así sea una sustancia química menos dañina, ¿no? No, yo trabajé, yo conozco. No, así sea una sustancia química menos dañina, hay que leer las hojas. Usted como trabajador, ¿no?, puede haber utilizado una sustancia química, digamos, que sea una sustancia química muy menos dañina. Hablemos de una pintura, de una marca tipo A. Ahí está, marca A. Usted conoce, ¿no?, manipula, todo el tiempo ha trabajado con esta sustancia química de marca A. ¿Qué pasa si pasó un tiempo y esa marca se agotó, ya no hay, y la unidad minera empezó a hacer llegar la misma sustancia química, pero de marca B, de otro fabricante? Puede haber ciertos cambios, por eso es importante leer las hojas MSDS, ¿no? Entonces, no decir que yo conozco esa sustancia química, no, hay que leer, ¿no?, porque ya es de una marca distinta, ¿no? En todo lugar donde existan sustancias y o materiales químicos tóxicos, tales como en laboratorios, en dosificadores de reactivos, depósitos, entre otros, se deberá contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios para neutralizar los efectos de dichos tóxicos. ¿Ya? Entonces, hablábamos de la sección de toxicología, ¿no? Esa información de toxicología es bastante importante para el personal médico. En toxicología indicaba, ¿no?, a qué órganos puede afectar, de qué modo, ¿no? En esta sección, en
Algunas hojas MSDS no están en todas, por eso no hay una norma que indique, ¿no? No hay como un estándar, ¿no? Sino generalmente es la sugerencia de las normas ANSI. En algunas hojas MSDS indica el antídoto. ¿Qué antídoto debe suministrar el personal médico si alguien se intoxicó, se envenenó? Si no fuese así, si no indicase el antídoto, pues el personal médico de nuestra unidad inerta, ellos deben, ¿no? Ellos contemplan qué antídoto deben utilizar ante las distintas sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, en planta, ¿no? Había un antídoto ante el cianuro. Hoy en día hay antídotos como el hidroxicobalamina, muy conocido. Antes había un antídoto que venía en cápsulas para poder olerlos, ¿no? El nitrito de amilo, es en décadas pasadas. Hoy en día pues hay distintos tipos de antídotos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, donde hay sustancias químicas también tiene que haber un extintor. Y el antídoto que sugiere el médico de la unidad o lo que esté en las hojas MSDS. Pero vuelvo a indicar, ¿no? No en todas las hojas MSDS indica el antídoto, ¿no? En algunas. 7. Está prohibido comer, beber o fumar en lugares de almacenamiento de productos químicos. Ya, esto es lo peor que podemos hacer, cometer un acto subestándar, un comportamiento inseguro, estar comiendo donde hay sustancias químicas, ¿no? Evitar regla. 8. No inhalar e ingerir productos químicos, ¿no? 9. Se debe evitar todo contacto directo con productos químicos. Laves inmediatamente y por 20 minutos si tuvo algún contacto, ¿no? Si tenemos algún contacto, ahí está, mínimo 20 segundos con agua y jabón, ¿no? Los recipientes de productos químicos no deben usarse como recipientes de alimentos o bebidas, ¿no? Entonces es para evitar intoxicamientos, ¿no? Por ingestión. ¿Alguien se puede confundir? 10. Los recipientes de productos químicos no deben usarse como recipientes de alimentos o bebidas. Esto ya lo decía, ¿no? Ya lo decía. Pero en la repetición, pues está mejor. 11. Si trabajó con productos químicos, lávese la mano, cara con cuidado antes de tomar sus alimentos o bebidas. Por supuesto, antes de alimentarnos siempre la higiene de las manos, ¿no? Lavarnos. 12. Cerrar los frascos de químicos después de cada uso. 13. Limpie de inmediato todo derrame por pequeño que parezca. Bien, estas son las consideraciones generales y lean las hojas. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Identifiquen todas las sustancias químicas que hay en sus áreas y lean las hojas en SDS. Bien, conmigo hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.